El narcisista carece de empatía. 8 claves para comprender el problema. La falta de empatía, uno de los rasgos más característicos del narcisista, es quizás el elemento que más impacto genera en la víctima cuando descubre el trastorno de personalidad que sufre el abusador. La empatía suele definirse como la capacidad de conectar emocionalmente con otras personas, de ponerse en su lugar, de experimentar en forma refleja sus emociones y sentimientos y de comprenderlos en su contexto. Para la mayoría de la gente, se trata de una capacidad tan connatural de su inteligencia que ni siquiera reparan mucho en ello. Es más, en sus interacciones sociales, la presuponen espontáneamente en los otros. La empatía es el corazón de la inteligencia emocional. La convivencia entre los seres humanos es posible, gracias, sobre todo, a la empatía. Las personas comparten valores, se ríen, sienten compasión o se indignan, les invade la tristeza o la nostalgia, la ternura, se abrazan, se besan, se toman de la mano porque son seres emocionalmente inteligentes, seres empáticos que saben reconocer esta sinfonía emocional en sí mismos y en su entorno, juzgando, a priori, que esta misma experiencia es común a otros seres humanos. La experiencia con el narcisista trastoca por completo esta creencia que, tácitamente, mantienen la mayoría de las personas, la idea de que todos son capaces de comprender recíprocamente emociones y sentimientos. Los narcisistas no lo hacen, ni quieren, ni pueden hacerlo. No tienen empatía, esto les desorienta por completo. Está tan arraigada en las personas esta presunción de la empatía de los demás, que una y otra vez las víctimas vuelven a referirse al abusador narcisista como si fuera una persona empática, y se comunican con él utilizando un lenguaje emocional, y se afligen mucho pensando que el maltratador no manifiesta sentir esto o aquello. El desconocer qué significa este déficit emocional tan severo que sufre el narcisista, les hace más vulnerables a sus tácticas de control y manipulación. No es fácil comprender este rasgo del narcisista normalmente, la víctima tiene que recorrer un largo camino, salir de su desconcierto inicial ante una realidad tan ajena a ella misma, e ir descubriendo lo que realmente significa esta falta de empatía de las personas que sufren este desorden de personalidad. Se ofrecen a continuación 8 claves para comprender el problema. La carencia de empatía del narcisista. 1. El narcisista es capaz de entender nuestras emociones, pero no las siente en sí mismo. Existen 2 clases de empatía, una empatía cognitiva, también llamada empatía fría, mediante la cual se logra entender y captar que tal persona experimenta determinadas emociones y sentimientos. Y una empatía emocional, gracias a la cual la persona siente en forma refleja las experiencias emocionales y los sentimientos de los demás. El narcisista, mediante la empatía cognitiva, sabe perfectamente qué emociones está sintiendo la víctima, si se alegra o si sufre, etc. Pero no es capaz de experimentar en sí mismo estos sentimientos. Sencillamente, no los siente, así de claro. Carece por completo de la llamada empatía emocional, pero reconoce las emociones ajenas a través de su empatía fría o cognitiva. Es por eso que cuando hiere emocionalmente a otras personas, cuando las humilla o ningunea, es plenamente consciente del dolor que está causando en otros, pero no es capaz de sentirlo o de experimentarlo en sí mismo, por lo que, en realidad, no le importa generar daño, si así obtiene lo que busca. El combustible, es decir, las reacciones emocionales de las personas con las que se relaciona. 2. Hay algunas emociones que sí experimenta el narcisista. La vida emocional del narcisista es bastante pobre y poco profunda, pero la carencia de emociones no es absoluta. No experimenta alegría, por ejemplo, ni tristeza, ni mucho menos compasión. Solo puede deducir la existencia de estos sentimientos cognitivamente, y ello a través de los gestos y palabras de las personas. Si siente, en cambio, el latigazo de la ira, a veces en forma de una furia fría, una rabia que tiene que reprimir casi continuamente y que emerge de vez en cuando. También es capaz de sentir un odio bastante destructivo, fruto sobre todo de la envidia patológica que lo corroe por dentro. Además, experimenta fuertes deseos de venganza y siente una gran satisfacción cuando logra sus objetivos en contra de aquellos que le han causado alguna injuria narcisista. Finalmente, aunque es bastante frío, en algunas circunstancias es capaz de sentir temor si se siente amenazado, especialmente si su imagen pública queda en entredicho o se ve expuesto delante de otros. Asimismo, sufre momentos de desbalance muy profundos, experimentando una suerte de depresión, particularmente si se queda sin combustible o suministro. Otra emoción muy común en el narcisista es la vergüenza, que hunde sus raíces en los traumas de su infancia que originaron su trastorno de personalidad. 3.
Para el narcisista los rasgos empáticos de su víctima son su mayor debilidad. El narcisista ha dividido el mundo en fuertes y débiles, en su mente trastornada su ausencia de emociones, su frialdad, es una fortaleza que lo hace superior, frente al carácter emocional de su víctima, que la convierte en un ser inferior y manipulable. De esta manera, racionaliza su carencia de empatía, un rasgo que justificaría su grandeza y superioridad, frente a la debilidad de la víctima. En consonancia con esta percepción, desprecia secretamente el lenguaje emocional, que no comprende, y que considera propio de personas débiles y controlables, y huye de toda experiencia que implique verdadera intimidad con otro ser humano, lo que constituye una amenaza a su sentido de grandeza y superioridad. 4. El narcisista suscita reacciones emocionales, positivas y negativas, como un medio de obtener poder y control sobre la víctima. Llama la atención como alguien que carece de emociones, se alimente, precisamente, de las reacciones emocionales de los demás, es decir, del combustible, la razón última de todo lo que hacen. Ello es así dado que manipular emocionalmente a los otros es la forma como obtienen poder y control sobre los demás. Ellos viven a través de las reacciones emocionales que provocan en otros, así validan y construyen el falso yo que se han creado. El narcisista, un adicto del poder y del control, ha descubierto que la mejor manera de tener a las personas bajo sus garras es manipulando sus emociones y sentimientos, esto hincha su ego y los obsesiona, aunque ellos no sientan estas emociones que provocan. 5. El narcisista no desarrolla vínculos afectivos con nadie. Los seres humanos emocionalmente sanos, desarrollan vínculos afectivos con las personas con las que se relacionan, no así el narcisista que es incapaz de conectar con las necesidades y sentimientos de los otros, salvo para manipularlos y gratificar su ego enfermo e inflado. El narcisista sabe por experiencia que si logra que su víctima desarrolle vínculos afectivos intensos ya sean de amistad o de pareja, su acción manipuladora y de control se hace mucho más fácil y es más destructiva. Él, por su parte, emocionalmente hablando, carece de cualquier atadura que lo ligue a alguien, es por eso que es capaz de sustituir a su víctima por otra persona sin que medie ningún tipo de duelo, en un abrir y cerrar de ojos. Los sistemas de apego emocional que funcionan en las relaciones humanas normales están desactivados en el narcisista tarde o temprano, la víctima comprobará que el abusador nunca la ha visto como una persona, que siempre la ha considerado un objeto o cosa que puede desechar según su capricho. Este punto es importante. Los narcisistas no son capaces de amar, ni a un amigo, ni a un hijo, ni a una pareja. A nadie. Es más, no solo no pueden amar, tampoco toleran que se les ame, un sentimiento que les resulta amenazante y que ellos no pueden sentir. Decía Sam Vaknin, experto en el tema, que los narcisistas odian ser amados y aman ser odiados, porque, como se ha visto, el odio es una emoción que ellos sí pueden experimentar y corresponder. Por lo dicho, el narcisista es incapaz de extrañar a la otra persona, en el mejor de los casos puede que se acuerde del combustible que recibía de ella, y nada más. 6. Simulación de emociones a través de gestos y palabras. El narcisista disfraza su total ausencia de emociones y sentimientos, reproduciendo los gestos emocionales que observa en las otras personas e imitando su lenguaje. Sabe que si la gente supiera hasta qué punto carece de las emociones básicas que caracterizan al ser humano, sería de inmediato rechazado socialmente. El lenguaje y los gestos emocionales del narcisista son una impostura, forman parte de la máscara que proyecta de sí mismo de cara a la galería. De hecho, una de las razones por las cuales se siente atraído por las personas empáticas, es porque les sirven de modelo para aprender a expresar emociones y sentimientos delante de los demás. Aunque son excelentes actores y manejan con exquisitez el lenguaje con fines manipulativos, si la víctima está atenta notará algunas disonancias en las expresiones emocionales del narcisista. Por ejemplo, dirá frases compasivas pero notará en su mirada una frialdad que contradice lo que dice, o de pronto la sorprenderá con expresiones bastante rudas y hasta agresivas, que intentará matizar enseguida con palabras aparentemente empáticas. 7. La no reacción emocional de la víctima constituye una amenaza para la existencia del narcisista. Como se ha dicho, el narcisista, un ser carente de emociones, vive vicariamente de las emociones que despierta en otros, así sostiene su construcción. Cuando no logra extraer reacciones emocionales, cuando se tropieza con la frialdad tranquila, con la indiferencia sosegada, de la persona con la que interactúa, es como si le clavaran una estaca en su corazón de vampiro. No puede vivir sin las respuestas emocionales de los demás, porque dentro de sí mismo no encuentra absolutamente nada que valide emocionalmente su existencia. Ante la frialdad emocional, el narcisista huye despavorido. 8. Vacío existencial. La vida carente de emociones y sentimientos del narcisista es mortalmente vacía.
Estas personas viven un permanente desierto existencial donde no hay ni alegría ni tristeza. Cuesta imaginarse una vida así, hundida en ese vacío existencial crónico que sufren los narcisistas. Este paisaje en blanco y negro que contemplan hace que se aburran con extremada facilidad. Incapaces de amar, de establecer vínculos con nadie, van cambiando de fuente de combustible, repitiendo el ciclo del abuso constantemente, siempre vacíos y hambrientos, intentando aliviar su malestar a través de experiencias intensas que les ayuden a sentir que están vivos, o refugiándose en conductas de tipo adictivo como el sexo express, las drogas, el alcohol, los juegos de azar, etc.